el señor también Daniel Onofri. Acomódense tranquilo, que nadie los está mirando, hagan tranquilos. Arriba Gimnasia acaba de llegar a las instalaciones de 021, de No Juegan con Nadie. El señor Daniel Onofri. Bueno, primero, antes que nada, Daniel, gracias por. Y también Luca Langoni, gracias por haber venido los dos. Gracias en serio, porque gracias por la invitación. Me parece que es un día importante, Daniel. Vos tenés, no te lo pongas si no querés, no te calentés. Dale, mientras que te acomode con el micrófono. Ok. Dale, hiciste 200 millones de notas en tu vida, Daniel. No tantas, no. Ah, bueno. No, pero decía, ¿cuántos años en la política de Gimnasia ya, Daniel? No arranqué con la militancia, pero vamos a hablar de la política activa en gestión y demás. ¿Cuántos ya? Y mirá, mi primera elección fue año, me parece que 98, que iba de vocal suplente y bueno, perdí unas cuantas elecciones antes de ganar finalmente con Cacho. Claro, eso fue en el fin del 2010. Claro. Bien, después quedás provisoriamente a cargo del club por el fallecimiento de Cacho. No. Perdón, por la renuncia de Cacho. Año 2012 y... Después te eligen. A partir del 12 de julio, no me olvido más, ese día para mí es importantísimo, que tuve que asumir la conducción del club, 12 de julio de 2012. Y en el 2013 me reeligen hasta el 2016. Bien. Lo mismo le comentaba a Toto, Daniel. Gracias por haber venido, también Luca. O sea, sé que no es fácil, tienen 200 millones de cosas para hacer, porque encima estamos a 10 días. 10 días. A 10 días de las elecciones, y sé que no es fácil para ustedes. Dijeron que sí al toque, así que les agradezco mucho, porque me parece que es importante que estén acá. Y por este espacio que te hablaba, Daniel, a vos, también con Damián, que también nos ayudó muchísimo en la parte de prensa, que tiene que ver hablar tranquilo y que la gente los escuche, que puedan explicar todo lo que tengan que explicar y que hablen cada uno de lo que tiene para ofrecer. Y en ese caso voy a retomar una pregunta que también le hice a Toto y le voy a hacer a Carlos. ¿Por qué querés ser presidente de Gimnasia? Volver, en este caso. Primero porque estuve siempre, cuando las cosas estaban mal, cuando las papas quemaban, es cuando me animé, que no es fácil, porque en ese momento la verdad que mucha gente dijo, no, en este momento no puedo asumir este compromiso y precisamente yo fue el opuesto, digamos. Cuanto más difícil estaba, fue cuanto más insistí por dar una mano en el club, desde el lugar que sea, porque yo jamás puse una condición de encabezar nada. Y después porque toda mi vida está atravesada por Gimnasia, porque yo aprendí a nadar en la pileta del bosque, mis hijas aprendieron a nadar en la pileta del bosque, hice la colonia de vacaciones cada año, aprendí a jugar al fútbol, jugué al fútbol desde la época de Mariscal, en lo que sería primero fútbol infantil, después inferiores, obviamente dejando rápidamente, por ahí no me daba para la primera, pero bueno. ¿Lo intentaste? Lo intenté y... El sueño y siempre bueno, estaba. Tengo toda esa historia atravesada por Gimnasia y además hay un elemento adicional que es, siento que me quedaron un montón de cosas por hacer. Creo que cuando terminé la gestión habíamos dejado el club en una instancia bastante interesante, buena desde el punto de vista futbolístico, institucional, patrimonial, un crecimiento casi inédito, porque cuando nadie pensaba, nosotros pusimos nuestra parte de la historia, hicimos nuestra parte de la historia consiguiendo las tierras del bosque. Cuando el bosquecito se perdía, conseguimos que el bosquecito vuelva, pase a pertenecer a Gimnasia, porque Gimnasia alquilaba ese lugar y de pronto conseguimos la propiedad. Con mucho esfuerzo, si algún día les puedo contar los detalles, es una muy linda historia. Y futbolísticamente me fui con el equipo clasificado a Sudamericana, con el equipo clasificado a semifinales de Copa Argentina, y de pronto rápidamente Gimnasia empezó a transitar el camino del descenso, cuando nosotros estábamos décimos en el promedio al finalizar el mandato. Y porque además me queda no solo los proyectos pendientes, sino que quiero que salgamos campeones. Bien. El deseo, me imagino, de todo hincha de Gimnasia. Equipo de trabajo.
¿Tenés algún puesto clave definido o no querés adelantar nada? No sé si algún vice, algún secretario general, algún tesorero o qué. Bueno, en principio me va a acompañar una vicepresidenta, vamos a incorporar una vicepresidenta. Estábamos hablando de la ausencia de mujeres. Una vicepresidenta mujer, que es Emelina Molinari, que ya me dio el ok, que es histórica, digamos, militante de Arriba Gimnasia. Se está enterando ahora porque ella me dijo, yo voy de lo que vos quieras, y yo le dije, bueno, me interesa que seas. Ella te dio la posibilidad. Ahora seguramente lo está confirmando. Tengo mi primer vocal, también una mujer, Silvina Bayo, muy buena abogada, hija de Daniel Bayo, también comprometida a la familia, se puede decir, con la gestión que vamos a encarar con Arriba Gimnasia. Y después tengo la vieja guardia, que decimos nosotros, que son la gente que históricamente ha estado acompañándonos, como Manuel Mansanta, el doctor Figari, Federico Ailiono, José Luis Mainetti, y toda gente que puede estar ocupando distintos lugares. Ellos van a decidir dónde quieren estar, pero que son los históricos nuestros. Y perdón que me estoy olvidando seguramente de un montón, como Capo, que ya saben, un amigo, y toda gente joven como Lucas, que es la camada nueva de Arriba Gimnasia, de 40 y cortos o menos de 40, que se han estado preparando. Ya para el senior, me dicen joven y ya estoy pensando en jugar en el senior. Pero yo soy más 50, entonces ellos son la nueva camada de pibes jóvenes que, o sea, él tenía tu edad, él tiene tu edad cuando vos... No me quiero poner a hacer No, más vale. Y por todo esto que contás, por el entusiasmo que noto en tus palabras, Daniel, lo mismo que notaba con Toto, qué desafío, ¿no? Porque si querés vamos a arrancar con la madre de todos los males, que es la economía, por lo menos en este momento. Y yo hablaba un poco recién con Toto, el qué. Está bueno que si me lo podés decir, si tenés un diagnóstico, si has podido hablar para tener un poco de info. Y después está el cómo, Daniel, que es lo que mucha gente también se pregunta, que a veces se escucha el qué de ustedes, pero le falta un poco de cómo. Bueno, yo siempre cuando encaro este tema o la problemática en general del club, separo lo que es lo urgente de lo importante, ¿no? Okay. Gimnasia se la pasa atacando lo urgente. En este caso ya sabemos cuál es el problema, la economía del club. Empleados. Básicamente médicos. el déficit, el déficit operativo que tiene el club, sobredimensionado en este momento, y obviamente la cuestión futbolística. Eso sería lo urgente, claro. Es lo que tenemos que resolver rápidamente al otro día de asumir. Y por otro lado, lo importante, que tiene que ver con proyectos de mediano y largo plazo. Yo siempre me gusta expresar esto de que nosotros tenemos un proyecto a los 150 años de Gimnasia, es decir que faltan 12 años para que se cumplan los 150 años de Gimnasia, y en ese contexto tenemos como la piedra angular de nuestros proyectos, que son básicamente el tema de un fideicomiso. Después vamos a tocar lo importante, pero el tema de un fideicomiso que nos puede generar un ingreso adicional para atacar el déficit operativo del club. Uh-huh. Y por otro lado, la posibilidad de un proyecto que nos desvela desde hace muchos años, que es ir elevando la base social de Gimnasia, que está conformada en su mayoría por chicos que viven el club, el día a día del club, que transitan el club. Tenemos estadísticas, tenemos números, sabemos que a los 6 años es cuando más chicos se acercan al club a hacer actividad, que esos chicos se mantienen hasta los 12 seguramente. Bueno, esa base nosotros queremos generar una especie de escala que cada año vaya subiendo la edad de la gratuidad, cosa que si empezás hoy es gratuita la inscripción como socio de Gimnasia hasta los 5 años, queremos elevarlo a los 6, a los 7, a los 8, hasta llegar a 12 y generar una gran base de socios. Son más o menos 180.000 criaturas en esa franja etaria, hoy en la región del Gran La Plata, Berizo, Ensenada, y nosotros tenemos solamente el 3%. Claro. Así que queremos apuntar a mínimamente, en un cálculo conservador, llegar al 10%. Esto nos va a dar el crecimiento que queremos, porque muchas veces se pone como ejemplo Lanús y Vélez como que tienen estabilidad política. Sí, es cierto, tienen estabilidad política, pero también primero son grandes instituciones. Y en esto por ahí les puedo informar un poco más del tema del gran proyecto que tenemos nosotros, Gimnasia, el club de los deportes. Es al contrario de lo que dice la mayoría de la gente, que los deportes son una carga. Gimnasia es el gran club de los deportes, tiene que ser el gran club de los deportes
de la región y por supuesto con un corazón que late fuertemente por el fútbol. Bueno, ahora vamos a hablar de deportes amateur específicamente. Quería redondearte lo de lo urgente. Dale. Lo urgente es obviamente pagar las cuentas al día siguiente. Vos asumís y el otro día tenés que pagar. Bueno, yo tengo esa experiencia de haberlo pasado en una situación bastante más embromada que la actual, porque Gimnasia estaba en la B, con lo cual los ingresos se habían reducido a un 10% de lo que era un ingreso de un equipo en la Terrible. A. Y así todo lo llevamos adelante. Obviamente nosotros estamos en charlas con empresas que pueden ser sponsors, gente del ambiente del fútbol que puede estar interesada en la compra de algún porcentaje de un jugador. Tenemos que ver cuál es la situación real del Escano, si es que se vendió alguna parte o no de su pase. Bueno, todo eso son fuentes de ingreso, de dinero que son inmediatas y que ya nosotros estamos charlando con grupos empresarios como para poder hacernos del dinero rápidamente para afrontar estos compromisos salariales, ¿no? Bien, es un poco... Me parece lo que queda de esta charla hasta ahora. Urgente, necesario, cómo se puede proyectar y bueno, un poco el cómo que estás contando, Daniel, que es a mí lo que más me interesa, porque creo que todos tienen más o menos el diagnóstico un poco menos, un poco más claro, pero bueno, esto que estás contando vos es lo que le interesa escuchar al socio, por lo menos a mí. No estoy hablando en nombre de los socios, pero me da la sensación que uno pregunta, ve mucho y dice, ¿cómo lo va a hacer? Qué buena la idea, pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, ahí están teniendo un poco de respuestas de cómo. Tiraste fútbol al pasar y tiraste B Nacional. Que esté en primera ya cambia diametralmente el panorama. Absolutamente. No solamente del equipo, del club, digamos, ¿no? Absolutamente. Porque yo estoy convencido de que cuando desciende el equipo, no descienden un plantel de 30 personas, descienden, todo el club desciende. No es solamente el fútbol. Es algo trágico para una institución como Gimnasia, le cambia absolutamente la disposición desde el portero hasta el último empleado. Todos los dirigentes, el ánimo obviamente es otro y los ingresos ni hablar. Con lo cual tenés que afrontar una situación, creo que la más trágica que me tocó afrontar a mí en ese momento, pero viste cuando vos sentís que desde que si tocás fondo salís para arriba, salís. Y es el famoso impulso, digamos. Tomás impulso, en realidad tomás impulso. Por suerte, ya esa instancia hoy no la tenemos. No la necesitas, pero el promedio tampoco está muy bien, que digamos, está bastante flaco, así que hay que hacer las cosas bien. No te puedes relajar, por claramente. Eso, no desatender lo importante. O sea, eso es importante. Es tal vez venimos un poco acá a contarles el cómo de muchas cosas que tenemos pensadas para atacar todas las áreas. Y a veces explicarte, bueno, lo urgente es esto, lo vamos a atacar de esa manera, pero si después te quedas en eso, bueno, las problemáticas continúan y lo vas a tener en 6, 8 meses. Y empeora. Tema fútbol, ¿qué tenés pensado, Daniel? ¿Tenés algo preparado con un director deportivo? ¿Qué onda Sanirato? Es la pregunta que le voy a hacer a todos. ¿Qué hacemos con Sanirato? Es la pregunta que se hace. Mira, casualmente estábamos en la oficina antes de venir para acá y tuvimos una conversación con Bochi Lich, que va a ser nuestro director deportivo, no es ningún secreto. El Bochi Lich va a ser el director deportivo de la institución. Por sugerencia obviamente también del Bochi, porque obviamente yo lo conozco a Pablo y creo que fue la mejor etapa de trabajo en inferiores que tuvo Gimnasia. Ya me dio el ok para hacerse cargo de las inferiores del club, la coordinación. Así que básicamente esos son los dos grandes nombres que tiene Gimnasia hoy para encarar este proyecto futbolístico. Y por otro lado, casualmente hablábamos con Bochi sobre el tema Sanirato, que es obviamente es charlar con él y preguntarle a él qué es lo que quiere hacer, ¿no? Están abiertos a la posibilidad de que en caso de que haya una coincidencia de proyecto y objetivos pueda seguir, o bueno, obviamente, o no. Obviamente, porque te digo, si hay algo que a mí me gusta y mucho es ser agradecido. Me parece que eso es vital, ser agradecido, y me parece que Sanirato merece tener en consideración sus deseos, porque le dio una mano gigante a Gimnasia, como en su momento Infran, que tenemos una anécdota. Yo le hice el primer contrato a Infran, y en un momento dado Bochi me cuenta que cuando yo ya no estaba en el club, alguien lo quiso dejar libre. Estuvo cerca de irse libre. Bueno, y intercedió el Bochi para decirle no, que se quede, que es el mejor arquero que tenemos.
Fíjate lo que es... La vio el Bochi, la vio. No, es tener el conocimiento. Sí, por supuesto. En esto, un poco esa frase de Timoteo, no sé si recuerdan, que él decía, lo mejor es, para llegar a ser un buen técnico de primera, es cuando viniste dirigiendo ese plantel desde que eran chicos, ¿no? Y un día llegaron todos juntos a primera división. El caso de Nicolás Barrochelotto, que lo conoce... Bueno, el caso... Otro no sé si lo hubiese puesto, digamos, ¿no? De Bochi Lich, ¿qué podés decir? Que no conoce el club, conoce cada uno de los jugadores. Estuvo el Bochi sentado donde estuviste vos y contó también que estaba se empezó a preparar también con la parte más, no dirigencial, pero más, si querés, por fuera de lo que sería técnico y demás, y además conoce Gimnasia. Sí, lo veo con un entusiasmo impresionante, la verdad que me llama él a mí para contarme, che, mirá, tengo un zaguero que vi en tal lado, conoce... Bueno, tenés contratos que se terminan. Sí. Eso también me imagino que estará en evaluación, porque no son todos los mismos casos, pero bueno, hay jugadores que han levantado mucho su nivel. Sí, sin duda, y bueno, yo ahí confío plenamente en los consejos, criterio, en el consejo que me dé el Bochi, y bueno, se verá en su momento, y aparte hoy están... jugando instancias decisivas y hay que tener un respeto por el jugador que está hoy entrando a la cancha, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay que ser cuidadoso con eso. Muchas veces se manosean nombres y, viste, lo mismo que el Bochi ha sido compañero de grandes jugadores de Gimnasia que hoy han triunfado en otros clubes y con los cuales él tiene diálogo también y que ya obviamente ha charlado también, ¿no? Sí, me imagino. Lo dejo picando ahí. No, está bien, me imagino. Nosotros no vamos a decir nada que no quiera decir el candidato. Una vez que el candidato se va, nada, mentira. Recién marcaba, ¿no?, que el Bochi Lich estuvo sentado donde está en este momento Daniel Onofri y nos contaba un poco esto de querer prepararse más desde la parte... No, repito, no es dirigencial la palabra, no sé, pero no es técnica, digamos. Manager. Sí, más manager, más director deportivo. Técnico ya fue, o está haciendo ayudante. Exactamente. Pasamos a la infraestructura, un tema durante tu gestión que tuvo mucho movimiento. ¿Qué se hace con el proyecto votado por el socio del Bosque? Y yo recién marcaba, ¿no? Gimnasia es diametralmente inmenso, gigante, ediliciamente. Eso a veces está bueno, a veces es complicado mantenerlo, porque eso también te conlleva un montón de otras cuestiones. Para eso, ¿qué tenés pensado? Obra, infraestructura. En el tema de las obras, obviamente en una coyuntura que es bastante compleja desde lo económico, va a ser bastante difícil de afrontar. Está vinculado esto al proyecto económico con el fideicomiso. Okay. Cuando nosotros hablamos de fideicomiso, somos los únicos dirigentes que tienen la experiencia de haberlo hecho y que funcionó. Gimnasia, durante la gestión anterior nuestra, suscribió un fideicomiso. La gente hizo su pre-compra de platea y palco. Me acuerdo. No se le falló a nadie. Todos se sentaron. Lo digo casi al pasar, pero es un dato muy importante que nos define a nosotros como socios de Gimnasia, que es a donde apuntamos. Cuando nosotros le dijimos a la gente que compre un palco, una platea, que se iba a sentar, en el periodo de 2 años y pico, 3, que duró la obra, nos subió el 120% el costo de la construcción. Claro. Y sin embargo, nadie pagó un peso de más y todos se sentaron. Y esto que proponemos ahora es un fideicomiso ayornado, es como al estilo River, como un fideicomiso como de inversión. La gente podría retirar, y esto es lo novedoso, podría retirar un dinero si ellos quieren, porque necesita el dinero de esa inversión, o puede cobrar en especie. Entonces, sí. Esa es la novedad, y bueno, eso podría ser, depende del bolsillo de cada uno. Si hizo un aporte menor, podrá, no sé, retirar la última camiseta de la colección nueva. Y ese fideicomiso, Daniel, que también es interesante esto, no sé, yo no tengo no soy un conocedor de la economía, me he hecho también con el tema de la profesión y demás, pero bueno, no soy economista. ¿Eso lo tiene que regular un externo, lo regula el club? ¿Esa parte cómo es? Bueno, en el caso se puede auditar por un externo. Ok. Y si no... No hubo alguna desregulación en materia de fideicomisos cuando antes intervenía sí o sí la Comisión Nacional de Valores. Entiendo que cuando es para los socios solamente del club, en este caso ya no se requeriría. Por esta última depende del objetivo. En el caso de River fue un objetivo de asociación civil con un objetivo determinado. Ahí fue que la Comisión Nacional de Valores lo regula.
Ahí ya es junto plata para esto. Para un fin determinado. Okay. Nosotros tenemos algunos proyectos que son de materia económica general, donde ahí puede ser un fideicomiso de aporte de socios no regulado por la Comisión Nacional de Valores. Y también tenemos algunos que sí, que serían más aplicados al método que implementó en su momento River, claro. Tal vez a otra escala, pero que ataca alguna de las problemáticas actuales, reales hoy del club, viéndolo un poco, porque está muy mezclado la parte de obras con la economía del club y con deportes amateur, por ejemplo. Hay una realidad de que hay un déficit que se genera de los clubes, el cual, en nuestro caso, y la propuesta que nosotros a veces traemos, que creo que es una propuesta interesante, Daniel ya había adelantado, de la gratuidad de los jóvenes para tenerlos dentro del club y tener una masa societaria más grande, fidelizada. Eso es un estudio que hemos hecho a través de los años, de ver cómo son las caídas de los asociados, depende de los años. Mirá. Y vemos una caída muy fuerte en sus últimos años antes de llegar a la adolescencia. Entonces, si nosotros podemos mantener y sumar la cantidad de masas de jóvenes en el club haciendo actividades, luego de pasada la edad de la adolescencia, permanecen. Son clubes, son socios plenos que quedan. Okay. Y bueno, una de las propuestas fuertes que tenemos relacionadas con estos instrumentos financieros es crear un polideportivo de multideportes en el bosque, más o menos de 1000 metros cuadrados, cuyo objetivo es ampliar la base de posibilidades deportivas, seguido con esta gratuidad para tener más jóvenes adentro del club, y además liberar el polideportivo actual, que hoy está medio sobrepasado, que hay una pequeña, no lucha, ¿no? Pero sino una competencia de horarios sí. diferentes, y eliminando la posibilidad de otras actividades, que son generadores de dividendos, que puede ser un show, puede ser un especial de box, lo que fuere, te digo ejemplos. Entiendo. Pero que ayudan a la economía, al déficit operativo, que hoy es una realidad. En la propuesta nuestra de este polideportivo, que es el cómo, tiene como un objetivo en 4 años, acompañando esta política de sumar jóvenes y tener asociados fidelizados en el club. Al 4.º año, cuando ya tenemos el polideportivo completo y con las actividades dentro y en concordancia con el polideportivo actual, eliminar el 92% en los cálculos que nos dio con el polideportivo que nosotros proyectamos, sí. Recuperar la inversión y tener un déficit bajado en 92% aproximadamente. O sea, es un proyecto ambicioso por lo que escucho, pero que ustedes sabrán y entenderán, no estoy descubriendo nada, los va a trascender en caso de ser gobierno. Porque estamos hablando de 4 años, ahí un poco entra lo que debatíamos hace un rato también. Pensar en cuestiones más de Estado que de gobierno. Claro. Por eso te hablo siempre de un proyecto para los 150 años de gimnasia. Claro. A los 150 años de gimnasia nosotros tenemos que encontrar el club que todos soñamos. Claro. O por lo menos muy encauzado, ¿no? En cuanto al crecimiento del estadio, en cuanto al crecimiento de este polideportivo y de otras obras que son trascendentes, como podría ser más adelante también hacer el jardín de infantes dentro del bosquecito, que es el proyecto que estaba previsto históricamente. Cuando nosotros nos fuimos del club dejamos esa carpeta, en 3 años se tendría que haber concretado, no se hizo, y hoy todavía Gimnasia sigue alquilando una casa para que funcione el jardín de infantes. Entonces, la educación es un tema también importante. Para nosotros la educación es trascendental. Es casi, te diría que no figura en el estatuto, la pondría en una modificación del estatuto, pondría como una cosa trascendente la educación, tanto para los chicos de la región como para nuestros deportistas, ¿no? Creo que es importantísimo. Cuando fuimos gestión, hicimos hincapié en esto y la escuela nos daba superávit, a diferencia del actual... de la situación actual de la escuela, nos daba superávit. Más allá de que no es el objetivo, Daniel. 30 metros cuadrados de un Zoom, biblioteca nueva, 2 aulas. Sin que sea el objetivo, que es superávit, pero si encima te da... Imagínate. Porque ese superávit se reinvertía en obras para aumentar la cantidad de gente que se matriculaba en nuestra escuela. Aparte de ser de excelencia, porque si ustedes siguen las noticias en los diarios, la escuela es de excelencia y es premiado múltiples alumnos en las olimpiadas matemáticas y demás. Con lo cual, eso es un programa de gobierno que si omitir la educación sería un pecado. Y hablando de este tema de fideicomiso y demás, en esta famosa, no sé si parece una disputa disyuntiva de aportes externos, sí o no, para diferentes cuestiones, puede ser obra, fútbol y demás, alguna
opinión ahí formada. Mirá, no hay ningún Está... impedimento para que existan. De hecho, yo lo pongo siempre como ejemplo. 2 jugadores te voy a nombrar que fueron buenos jugadores, le rindieron a Gimnasia, como son Pablo Vegetti y Farabelli. A mí me lo acercan 2 grupos empresarios y me lo acercan con la posibilidad de comprar, de opción de compra. Y en los 2 casos hicimos opción de compra. O sea, vos no negociaste con clubes ahí, negociaste con No, grupos en realidad empresarios. un grupo empresario que los tenían, se dice en la jerga, se dice anclado los derechos federativos en un club de Chile, como era el caso de Vegetti, y en el caso de Farabelli en Newell's. Entonces, después coordinamos la compra de ambos jugadores, hicimos uso de la opción y ambos jugadores pasaron a ser de Gimnasia. Y insólitamente fueron dejados libres. Y hoy vieron las campañas que han hecho ambos jugadores, ¿no? Sí. Bueno, esos errores son los que no se pueden cometer. Exactamente. Estamos llegando al final de este bloque de media hora, Daniel, Lucas, la verdad que un gusto tenerlos acá. Le aclaro lo mismo también. Desde un principio buena predisposición, después uno hay que negociar. A Damián lo volví loco, al hombre de prensa de Daniel, pero bueno, nos fuimos arreglando y por suerte pueden estar. Yo te repito, Daniel, a mí me interesaba mucho que vengas vos, que vengan todos, no por mí, sino por toda la gente que hay en el chat, toda la gente que está del otro 400 lado, personas. Escuchándolos muy atentamente, y aparte vinieron a hablar del cómo también, que era un poco el desafío. ¿Qué onda tema AFA? Vos sos de la época del famoso peso en AFA. ¿Qué es el peso en AFA? Hoy, ¿qué harías si te toca asumir? Y yo te voy a hacer un raconto del tiempo que yo estuve en AFA. Desde que estábamos, en el ascenso, obviamente cuando estás en el ascenso no tenés representación en el comité ejecutivo de AFA. Una vez que ascendimos, la verdad que en ese momento Grondona valoró mucho mi actividad dentro del comité y me designaron secretario administrativo, que vendría a ser como un prosecretario general. Ajá. Así que rápidamente estuve en el día a día de lo que sucedía en AFA. Fue una linda experiencia. Después continué, cuando ya falleció Grondona, continué a pedido de Chiqui como secretario general, a los efectos de llamar a elecciones, porque sí, me acuerdo. Había quedado inconcluso el tema del famoso 38-38. A partir de ahí hubo como una intervención de la FIFA y en la regularización. Comisión normalizadora. La comisión normalizadora, y después Chiqui un día me agarra aparte y me dice: Daniel, ¿te animás vos a asumir como secretario general? Él todavía no estaba en funciones. Claro. Y bueno, acepté con la condición de hacer el llamado a elecciones. Me encargué de eso. Y avisándole que mira, mi mandato termina en noviembre, con lo cual en Gimnasia, claro, en Gimnasia, con lo cual yo no voy a continuar, voy a hacer esto. De hecho me dediqué mucho ese año a ese proceso de normalización, de llamado a elecciones, y que concluyó con la elección de Tapia, ¿no? Bien. Fui delegado a la Conmebol, fui elector de el actual presidente de la Conmebol, junto con Donofrio de River y Nicolás Russo de Lanús. Viajamos los 3 y yo fui uno de los electores designados por la AFA para elegir al nuevo presidente de Conmebol. Así que creo que tengo una trayectoria bastante extensa y me han mandado incluso a Conmebol en varias oportunidades donde hicimos cursos vinculados al Comet. ¿Pero serías vos? ¿O pondrías a un dirigente? Viste que no siempre son los presidentes. Bueno, en principio iría yo. Okay. Pero lo interesante es que siempre vaya alguien que se vaya formando, generaciones nuevas de bueno, por algo Lucas, ¿no? También. Sí, también entendiendo la actualidad no solo de AFA, sino de nuestro club y dónde está emplazado. Vemos que estamos hoy por hoy estamos viendo una AFA que apoya asociaciones civiles, o su apuesta es trabajar con asociaciones civiles. De hecho, estábamos hablando hace poco, antes de venir al estudio, que los torneos, la AFA está trabajando sobre asociaciones civiles y entiende las problemáticas, que no son solo de Gimnasia, sino el resto de los clubes. Y los torneos están comenzando antes. Estamos viendo torneos finales de enero o principios de febrero. ¿Por qué? Porque entienden que, bueno, que tiene que haber una continuidad, que tiene que haber un ciclo económico que no tenga tantos baches, porque hay una problemática en los clubes.
Nosotros estamos emplazados en eso. Y bueno, también después están discusiones de tipo estructurales de AFA, de torneo de 30 equipos, de X equipos, que bueno, para los clubes que tienen un formato de vendedor, ¿no? De aquellos clubes que más del 60% de lo que produce un club, tal vez es la venta de jugadores profesionales, bueno, es una posición que uno tiene que saber dónde está parado y anclarse en esas posiciones y conocerlas. Me gustaría agregar algo más. Hoy es un momento trascendental para la AFA. Y te explico en qué. El gobierno, entre los decretos de desregulación y demás que dictó Sturzenegger, hay un avance en eliminar el famoso decreto 1212. Para que la gente que no conoce, le explico, el decreto 1212 es la posibilidad que tienen los clubes de realizar los aportes previsionales de sus empleados a través de un porcentaje de cada venta de un jugador. Si eso se eliminase, los clubes deberían pagar fortunas incalculables en forma mensual para hacer esos aportes previsionales que generarían un déficit aún mayor, millonario en dólares, para cada una de las instituciones. Y ese avance para eliminar el decreto 1212 ha sido trabado gracias a la actividad de la AFA a través de su presidente, de Tapia, con sendos amparos que bloquearon esa eliminación del decreto 1212. Esto es muy importante para la economía de los clubes y nosotros tenemos que estar alineados en defender a los clubes y a la AFA como asociaciones civiles, porque si no lo van a llevar al abismo a la mayoría de los clubes y los van a poner ahí sí de rodillas frente a una sociedad anónima. Entonces, esto lo tiene que saber la gente, antes de votar qué se está jugando, ¿no? Que tenemos que estar alineados sí o sí con esta política de AFA que ha sido muy, muy activa en pro de defender los intereses de las asociaciones civiles que son los clubes de fútbol. Daniel, sábado 29 de noviembre, 11:30 de la noche, ponele, 12 menos cuarto, terminó todo. ¿Cómo te imaginás? Me imagino con una gran alegría, festejando con todos mis compañeros de comisión directiva, pero con el gran compromiso de al otro día estar laburando, dejando todo como lo hicimos siempre, todo y un poquito más, porque a veces una cosa es decirlo y otra es vivirlo, exponiendo tu buen nombre y honor frente a la masa societaria de gimnasistas, frente a toda la sociedad platense, para llevar adelante un club cada día mejor y que vuelva a crecer. Gracias, Daniel, gracias Lujo por haber venido, por este momentito y la buena onda de siempre. Los despedimos, ahí Amparo muchas gracias. Los lleva por ahí. Si quieren, incluso por la cámara, no pasa nada. No pasa nada. Ahí pasaba Lucas Langoni y Daniel Onofri.